Entonces vamos a compartir la cámara, ¿verdad? Este es el objeto que vamos a acotar ahorita. Ok, es un objeto que ya deberíamos de ser capaces totalmente de poder verlo, ¿verdad? Acá hay un hueco, ¿verdad? Esto tiene que ser un agujero, puesto que yo aquí veo las líneas ocultas. Entonces acá está la oculta y está allá la oculta. Entonces eso tiene que ser un orificio. Eh, Luego esta oculta que yo veo aquí es lo que ya empieza de este lado, ¿verdad? Que es esta pared. Todo esto es una pared vertical que está acá, ¿verdad? Que es esta pared vertical que está acá. Esto es esta plataforma que está aquí arriba, que es este piso. Aquí está el piso arriba y aquí está el piso arriba, ¿verdad? Inmediatamente a la par, yo me doy cuenta que tiene estos dos cuadraditos, pero que los veo aquí inclinados. Entonces me doy cuenta que esto tiene que ser una rampa que va hacia el frente y hacia abajo, va hacia el frente y hacia abajo. Entonces esto va hacia el frente y hacia abajo. Me doy cuenta que tanto este como todo esto son piso hasta lo de arriba arriba, ¿verdad? Todo esto es un piso hasta lo de arriba arriba, que serían este piso que está aquí y este piso que está acá, ¿verdad? Entonces tendríamos el piso allí. Luego, vemos esta línea oculta que va de lado a lado, además de que vemos que esto es un plano inclinado acá. Entonces, cuando lo proyectamos y lo único que calza es que toda esta figura sea un plano inclinado y que en realidad esa figura sí la vemos en la vista frontal con la misma forma, nada más que la vemos como un espejo, ¿verdad? Pero porque eso es un plano inclinado que va hacia abajo, pero hacia atrás, ¿verdad? Entonces eso hace que en la vista superior, con respecto a la frontal, el mismo plano parezca un espejo, ¿verdad? Y también está este otro plano inclinado, que es este plano inclinado, que es este plano inclinado que está aquí, ¿verdad? Que es lo que está de este piso, bajando inclinado hasta llegar a esta pared, que esta pared vertical que está aquí, pues se une con la parte del frente, ¿verdad? Recordemos que como esto es circular, acá nunca se ve la línea del cambio, sino que simplemente se ve como si esto fuera un rectángulo hasta el final, ¿ok? Y el único plano que no hemos descrito es este, que es este piso que está aquí, que es este piso que está acá, ¿ok? Y entonces eso sería lo que tenemos que acotar. Voy a traer los instrumentos que los tengo aquí al lado. ¿Ok? Entonces acá están los instrumentos y dice que que hay que usar una escala 1.25 y que hay que acotar en metros. ¿Ok? Entonces que usemos una escala 1.25 y que acotemos en metros. Gracias. Profe, Entonces, sí, dígame. una pregunta. ¿Las líneas de construcción pueden pasar, o sea, pueden atravesar las cotas siempre y cuando sean finas? Las líneas de construcción. Sí, digamos, No. como para, si uno está proyectando para reconocer la figura, ¿pueden quedar ahí o hay que borrarlas? Ah, no, pues sí. No, eso sí, porque recuerde que eso, o sea, esas líneas de construcción son en teoría imperceptibles a la vista, ¿verdad? Entonces, no están, o sea, no me deberían de ser un problema para la cota. O sea, todo bien. Eso sí lo puede hacer. Digamos que yo diga, bueno, es que yo de verdad no estoy seguro, ¿verdad? Si esto pues coincide con esto. Entonces yo hago una línea aquí así vertical con la regla T y la escuadra. Entonces yo digo, ok, eso sí coincide. Y después, ¿verdad? Un poco más adelante, ya cuando usted está haciendo el asunto, usted dice, bueno, yo tengo que tirar aquí una línea de extensión y tengo que tirar aquí una línea de extensión, ¿verdad? Que es un poquito más gruesa. Y después dice, tengo que tirar aquí la línea de cota. Y entonces, bueno, la línea de cota generalmente la estamos haciendo con esta. Y entonces, digamos, ahí está la cota, pero se supone que esta que está aquí es tan tenue, ¿verdad? Esto que está aquí es tan tenue que no se, o sea, que no importa. No, no se nota dentro del dibujo. No sé si me explico. Sí, sí, perfecto, gracias. Ok, pero bien. Entonces,
borremos allí. Recuerden que las líneas de extensión, eso sí, lo que no se vale es que apliquen para más de una vista, ¿verdad? Eso no es posible. Es de las primeras reglas, por cierto. Un lapicito. Ok. Bueno, aquí tengo uno. Ok, entonces, bueno, vamos a ir haciendo cosas. Este, ¿qué cosas puedo ir acotando? Bueno, yo podría decir, voy a acotar tal vez las partes curvas, ¿verdad? Voy a acotar las partes curvas. Me doy cuenta que tanto esta cota como esta van a tener que ser radios porque los dos son arcos, ¿verdad? No está completa la circunferencia. Entonces, lo que siempre le tenemos que hacer a una circunferencia cuando estamos acotando, sobre todo en la parte donde está vista en planta, siempre tenemos que hacerle la línea del eje, ¿verdad? Entonces yo voy a decir que acá tengo que hacer una línea de eje bien, bastante, digamos, clara. Yo voy a, mire, qué desgracia. Entonces yo voy a hacer aquí una línea y luego como es un eje la voy a hacer corta, larga, corta, larga, ¿verdad? Y aquí solo alcanzo como para hacer corta y luego voy a hacer el eje vertical que tiene que estar en el centro, ¿verdad? Sería larga, corta, larga, corta, corta, larga, corta, larga. Esa sería, digamos, la línea de eje que siempre la tengo que hacer a las partes curvas. Incluso acá, ¿verdad? Tendríamos que proyectar aquí largo, corto, largo, corto y largo. Okay, esa es la línea del eje de la parte curva en ese lugar. Y acá tendríamos que proyectar este punto, pero vean que este punto en realidad coincide exactamente acá. ¿Verdad? Si yo hago el inglés y toda la historia, este punto va a coincidir exactamente aquí. Entonces aquí es bien complicado hacer el eje, primero porque me puede tapar la oculta, acá ya es continuo, ¿verdad? Entonces ahí no lo vamos a hacer. Simplemente nada más podemos hacerlo aquí abajito un poquito, como decir corta y larga, una cosa así, ¿verdad? Como para que ahí quede el eje y ya. Una vez que ya tenemos el eje, ahí ya podemos hacer la cota de los radios. Y entonces yo lo que voy a hacer es que las voy a hacer inclinadas, ¿verdad? Yo no voy a poner aquí que este radio mismo, sino que las voy a poner inclinadas. Y entonces me doy cuenta que tal vez los dos radios son pequeños en comparación, digamos, a la hoja que yo tengo aquí impresa. Vean que yo lo imprimí en una hoja tamaño carta, por eso se ve de este tamaño, ¿verdad? Ustedes lo tienen allí en su hoja doble carta, que la relación de aspecto puede ser diferente. De hecho, vamos a comentar cuánto le dan a ustedes las medidas con el escalímetro versus cuánto me dan a mí, a ver si tiene algún sentido. ¿Okay? Y entonces yo voy a hacer el radio inclinado. Otra cosa que vamos a comentar, ¿verdad? Y lo vamos a hacer aquí con una hojita de estas, es que, por ejemplo, si usted tenía un cuadradito acá, digamos, qué sé yo, una cosa así, y acá tiene un arco, y tiene aquí una cosa así, y tiene una cosa así. Usted tiene que acotar eso, qué sé yo. Y entonces usted hace esta cota, pero usted dice, yo vengo poniendo el texto en una dirección, ¿verdad? Lo voy a hacer con texto unidireccional. Entonces, en ese caso, usted tiene que decir, bueno, yo tengo que prever, ¿verdad? Que ahí a la mitad yo tengo que poner el texto. Entonces, lo que hago yo es que hago una línea así muy tenue, ¿verdad? Y qué sé yo, le pongo aquí el texto, que son 4, y entonces ahora aprovecho y ya pongo las líneas de la cota y le pongo aquí, digamos, la flecha. ¿Ok? Luego yo tengo que acotar esta altura, ¿verdad? Supongamos que yo tengo que acotar esta altura. Y entonces yo digo, bueno, ya una vez que yo me casé con el texto unidireccional, tengo que hacerlo todas las veces. Entonces digamos que eso también mide 4. Entonces yo digo, bueno, ya aquí tengo este espacio y aquí tengo este. ¿Ok?
eso es así, ¿verdad? Obviamente aquí habría que acotar este pedacito y habría que acotar este pedacito, pero no va a hacer falta porque lo vamos a hacer con la curva. ¿Verdad? Vean que si yo tiro aquí muy suavecito, digamos, el eje así, entonces yo digo, bueno, acá hay un círculo, que este sería el eje que le vamos a hacer, ¿ok? Digamos que ese sería el eje. Entonces yo tengo que acotar esta curva. Entonces yo digo, bueno, yo la voy a sacar, la voy a acotar, tiene que pasar por el centro y la voy a acotar con esta inclinación. Entonces, pongo la flecha. Si estoy acotando unidireccional, yo tengo que poner el texto horizontal. Entonces, generalmente uno lo que hace es que le hace como una especie de reglón allí al círculo. Y entonces, como es un radio, va con la letra R. Y entonces, digamos, yo diría que eso tiene radio 3. ¿Verdad? ¿Qué sé yo? Entonces, vean que esta cota no tiene sentido hacerla, está mala, porque ya sabemos que eso mide 1. Y esta cota también está mala, ya sabemos que eso mide 1 y que no hay que hacerlos porque sería hacer cotas redundantes. ¿Verdad? Eso en el caso de que yo haga los textos alineados, o sea, perdón, siempre unidireccional, ¿ok? Entonces tienen que ser en esa forma. Pero si yo hago el texto, porque yo digo, no, es que yo estoy muy complicado para andar haciendo eso, ¿verdad? Entonces usted dice, tengo la misma figura, qué sé yo, que era una cosa como así, algo muy sencillito. Entonces tengo esa figura y vamos a hacer el texto eh, alineado con la cota, ¿verdad? Entonces, el texto alineado con la cota, usted simplemente manda la cota de lado a lado, hace la flecha y pone aquí el 4, ¿verdad? Manda la cota de lado a lado, esta brecha puede ser un pelín más pequeña, no importa. Manda de lado a lado y tiene que hacer el texto totalmente desde el lado, ¿verdad? Que usted agarre esto y hasta que le ponga de lado es que lo vea bien, ¿verdad? Entonces, este es el texto que siempre va encima de la cota y a la izquierda de la cota, sin importar que la cota esté abajo. O sea, si yo por alguna razón hubiese hecho esta cota, entonces aunque la cota esté abajo, yo pongo aquí el 1, ¿ok? Y si yo hubiera hecho esta cota, aunque la cota esté al lado izquierdo, derecho, perdón, yo pongo ahí el 1. ¿Lo ven? Siempre se pone a la izquierda de la cota y siempre se pone arriba de la cota. Ahora, evidentemente en este caso yo ya no acoto el radio porque yo ya sé que el radio es 3, pero como lo que ocupo explicarles es lo del radio también, entonces supongamos que yo no hice estas dos cotas de 1, sino que lo que vamos a hacer es acotar el radio. ¿Ok? Entonces otra vez, ¿verdad? Nos inventamos la historia, la bonita historia de que aquí hay un eje y aquí está el mismo eje, toda la cosa. Muy feliz. Ahora, hacemos la cota del radio que siempre tiene que pasar por el centro. ¿Ok? Pero en este caso, como la cota del radio, estamos poniendo el texto así, siempre va encima de la flecha. Entonces, entonces va allí. ¿Ok? Tenemos que poner así el radio igual a 3, ¿verdad? No es 4, es 3. Pero obviamente uno que es medio gil. Entonces, tiene que poner ahí que el radio es 3. Ahora, si usted pone este radio, lo pone así, y estas cotas las pone así, está malo porque está combinando, ¿verdad? Entonces, ya saben, solo puede ir con texto unidireccional y es el que va con el texto cuando la cosa va alineada. ¿Sí? Esa es la diferencia. Y se los digo, digamos, hice este paréntesis desde ya, porque básicamente esa decisión la tenemos que tomar pronto, porque si yo empiezo haciendo el radio, todo cambia en cómo ponga yo la cota del radio. Si le pongo el texto con el regloncito y lo pongo horizontal, todas las cotas tendrían que ser horizontales, o sea, todo con el texto unidireccional y eso en realidad pues no lo vamos a hacer así, ¿verdad? Sino que vamos a hacer las cotas este, siempre arriba y a la izquierda de la cota. Entonces, lo que vamos a hacer acá, cuando tiremos los radios, vamos a decir, bueno, primero voy a tirar el radio, vean que voy a hacer una línea tenue y este radio lo voy a acotar por fuera. Entonces,
le hago la flecha por fuera. ¿Ok? Pero vean que siempre dejo la linecita tenue porque eso está apuntando hacia el centro. Y luego, ahí mismo, ¿verdad? O con una inclinación similar, voy a hacer la línea tenue y la hago fuerte del radio en adelante. ¿Ok? Y aquí le pongo la flecha porque también lo estoy acotando por afuera. ¿Ok? Entonces vean que básicamente tienen que estar apuntando hacia el centro los dos. Y entonces, como me dice que acote en escala 1.25, ¿verdad? Entonces yo simplemente voy a buscar en mi escalímetro que yo tenga la 1.25, acá está, ¿verdad? Y la vamos a poner. Entonces, me dicen cuánto les da a ustedes el valor, a ver si tiene sentido. Sería ponerlo en metros, ¿ok? Entonces me tienen que dar el valor en metros. ¿Alguno ahí que lo diga? ¿No? Ok, vamos cero a ver punto ahí. veintidós el pequeño. 0. El eje en las, nada, no, nada, opcional, nada. El eje en las otras vistas hay que hacerlo. 0.22 el pequeño, ¿ok? ¿Será posible que tuve tanto pulso y casi lo imprimí del mismo tamaño? Porque a mí me da 0.2, ¿lo ven? Esta es la marca del punto 5, entonces esta es la marca del 10, 20, a mí me da punto 2 metros. Ahora, lo que es importante es que si a usted le dio 0.22 metros el pequeño, el grande le tiene que dar 0.66 metros. ¿Ok? Entonces me confirman ese valor porque el grande mide exactamente el triple de lo que mide el pequeño. Entonces eso le tendría que haber dado ese valor. ¿Sí? Entonces acá tenemos que poner, como dice acotar en metros, radio 0,2. ¿Ok? Y acá tenemos que poner, la cagué porque este es el, 6, el que es grande. ¿Ok? Entonces acá tenemos que poner radio 0,6. Y en esta tenemos que poner radio 0,2. ¿Ok? Eso lo tendríamos que poner. Entonces ahí espero que les haya dado el triple uno con respecto al otro. Luego, como los anchos, como los radios, perdón, son anchos porque están en la vista superior, ¿verdad? Y también son profundidades. Pero acá, viéndolo en este sentido, son anchos. Yo podría decir, bueno, ¿qué ancho me faltaría acotar de la figura? Entonces yo me pongo a pensar, ¿será que este ancho yo lo tengo que acotar de aquí a aquí? ¿Ok? Entonces, ¿ustedes qué dicen? O, bueno, ¿por qué yo tendría que acotar o por qué yo quisiera acotar, digamos, ese ancho? Uno podría decir, bueno, yo quiero acotar ese ancho porque hey, yo veo que es este piso que está aquí arriba, ¿verdad? Pero eso estaría malo por varias razones. Primero, porque usted sabe que de aquí a aquí, eso mide .40. ¿Por qué mide .40? Porque vean que esto coincide acá. Entonces usted dice, perdón, mide .80. De aquí a aquí es el radio que es 60. Y de aquí a aquí es el radio que es 20. Entonces, en mi escala mide .8. En la escala de ustedes debería de medir .88. Entonces, esto no es necesario hacerlo porque ya yo sé cuánto mide. Pero no solo eso, sino que eso sería una cota parcial. Porque en realidad este piso no llega hasta aquí, sino que vean que él continúa hasta aquí. Entonces, lo que sí se podría acotar es toda esta distancia. Toda esta distancia. ¿Ok? Pero yo voy a tomar otra decisión. Porque yo voy a decir, quiero acotar este piso, que es este, pero a la vez es el ancho del plano inclinado este que baja. ¿Ok? Quiero acotar este piso y quiero acotar este plano inclinado. ¿Ok?
Entonces vean que esos tres yo los puedo acotar. Hacemos la línea de extensión, ¿verdad? En los tres casos. Y esas cotas tienen que quedar anidadas, alineadas, perdón. ¿Verdad? Entonces yo hago la línea de extensión y yo digo, tengo que separarme 1 centímetro para la primera línea de cotas, ¿verdad? Que incluye el espacio de la brecha, o sea, es 1 centímetro desde el borde del dibujo, entonces sería como hasta acá, ¿verdad? Y entonces yo digo, ok, me separo allí y hago las cotas. Entonces vean que yo hago la línea de cota como al mismo tiempo para que me quede recta y saber que es una sola línea. Y luego hago las flechas, ¿ok? Y luego hago las flechas. Ahora, en este tipo de figuras, eso probablemente va a medir 0.4, ¿verdad? Yo lo verifico y mide exactamente 0.4 en mi caso. En el caso de ustedes, tiene que medir 0.44, de acuerdo a la medida que me dijeron en el inicio. Y vean que eso es bastante claro porque yo digo, es que este pedacito son 2 radios de este chiquito y esto se repite un montón de veces. Esta medida se repite aquí, aquí, para adentro, ¿verdad? Hay un montón de medidas que yo ya las conozco, que yo ya sé que son iguales, pero de todas maneras, pues tengo que ponerlo, ¿verdad? Entonces, yo aquí voy a poner que esto mide 0.44, que esto mide 0.44 y que esto mide, bueno, 0.40 en mi caso, ¿verdad? Debe haber puesto 0.40 porque en mi caso eso es lo que mide. En el de ustedes tiene que medir punto 44. ¿Ok? Entonces en el de ustedes tiene que medir 0.44. En el mío pues es 0.4. Entonces todo bien. Ahora, yo ya aquí evidentemente no acoto esto porque yo estaría acotando repetido, ¿verdad? Entonces no tengo que acotarlo. Tampoco tengo que acotar esta figura, ya no hace falta porque yo ya sé que va a medir 0.4 más 0.8, ¿verdad? Entonces yo ya sé que va a medir 1.20 de lado a lado, entonces tampoco hace falta que yo lo acote. Luego, entonces me doy cuenta que anchos realmente ya no me hace falta nada, excepto por estas ocultas, ¿verdad? Que yo tengo que ver cuánto tiene de ancho el túnel que pasa ahí abajo. Pero entonces yo digo, aquí está oculto. Aquí tendría que subirlo y ya hice estas cotas, tendría que correrlas, ¿verdad? Y hacer anidado. La verdad es que ese hueco, como está ahí abajo, es más representativo hacerlo ahí abajo. Pero también le voy a hacer una cota de ubicación, ¿verdad? Porque yo tengo que ubicar cuánto mide primero, cuánto va a medir esta patita, ¿verdad? Que es la parte del hueco, pero eso es lo que yo tengo que dejar de espacio para ya poder hacer el hueco. La otra, vean que primero no hace falta hacerla, porque ya aquí tengo los tres, entonces yo podría decir, esto mide 1.20, cuando acote esto y cuando acote esto, ya yo voy a poder tener la ubicación, ¿verdad? Entonces no hace falta hacer la tercera patita. Y tampoco se puede hacer porque sería acotar de más. Entonces no la hacemos. Mido el centímetro para que todas las cotas me queden alineadas al mismo nivel. Tiro la línea de cota y hago las flechas. ¿Ok? Entonces, cuando yo mida este ancho, eso me va a dar probablemente 0.6. Vamos a ver. No, me da más, me da 0.8. ¿Ok? Entonces, este sería 0.8. ¿Ok? Y este valorcito de acá debe andar por 0.2. Entonces me da 0.2. Pero yo digo, ¿qué va? Estoy muy complicado aquí de espacio. Entonces yo puedo hacer una linecita aquí vertical, sacar una linecita acá y decir que eso mide 0.2. ¿Lo ven? Ojo, los dos textos están alineados. Entonces, eso sí lo tenemos que respetar, ¿verdad? Entonces, eso lo hacemos de esa manera. Luego, ya hecho, ya no tenemos que hacer más. Vamos a ver qué tendríamos que acotar con respecto a alturas. Entonces uno dice, bueno, con alturas, yo tengo el ancho
Profe, de la... Sí, dígame. a mí me está dando punto 9, ¿es normal o...? ¿Qué impresión tiene usted? Es que, digamos, Ah, bueno, es que la impresión cambia. sí, es que, digamos, usted lo tiene impreso en doble carta, Correcto. ¿ok? Entonces, en doble carta, en realidad, bueno, muy gato el que me dijo, no sé si había sido William o qué, que me dijo que esto le había medido punto 22, ¿verdad? Esto, ¿a usted cuánto le dio? Le dio ligeramente más que punto, o sea, le dio, bueno, puede ser punto 22 porque le dio justo la primera marquita después del punto 2, me imagino, ¿o no? A mí me dio punto 21. No sea tan mentiroso porque uno en la escala 1.25, uno no puede medir No, no, sí, números sí, impares. punto 22, perdón, sí. Ajá, 1.22. Eso es algo importante, muchachos. Uno, digamos, en una escala que va de 2 en 2, ¿verdad? Uno no debería de poner números impares, pero bueno, eso es otra historia. Entonces, a usted le dio 1.22, punto 22. Se supone que cuando usted mida este ancho, le debería de dar punto 88. O sea, debería estar justo una marquita antes del punto 9. Si usted lo mide y está justo en el punto 9, puede ser, o sea, tal vez puede ser o que sus ojos no le dan para verlo, o que en realidad es que esto no mide punto 22, sino que mide punto 22.5, ¿verdad? Entonces ya cuando usted lo empieza a amplificar, ya mide punto 9. Ahora, hay una tolerancia, ¿verdad? Hay una tolerancia. Si usted aquí me pone punto 88, o me pone punto 9, o me pone punto 92, es probable que las tres, o sea, las tres están bien, entre comillas, ¿verdad? Porque estamos dando esa tolerancia a la medición. Pero se supone que como son múltiplos, ¿verdad? Como son múltiplos las medidas, si este le dio punto 22, este debería darle punto 88 y no punto 9. ¿Verdad? Pero es casi lo mismo. Bien, luego decíamos que íbamos a pasarnos a las alturas, ¿verdad? Entonces, ¿qué alturas tenemos? En realidad tenemos la altura de la pastillilla esta, ¿verdad? De este piso así en forma de J, que es esta altura. Tenemos este piso que tiene esta altura, ¿verdad? Que sería esta altura. Tenemos la altura de todo el objeto, es una posibilidad, ante lo cual también podríamos decir que tenemos la altura de esta parte, que es donde este plano inclinado cae, ¿verdad? Este plano inclinado cae, hay una pared acá, que es el plano inclinado, perdón, viene bajando aquí, ¿verdad? Entonces cae y está esta pared en la vista lateral, que es esta pared que está aquí, que es esta pared que está aquí. Entonces yo la puedo acotar acá o la puedo acotar acá. Aquí hay que tener, ¿verdad? Claro que si yo acoto esta altura, no es que esté acotando esta línea oculta, no, es que estoy acotando la altura de esta pared. Entonces yo la puedo hacer aquí perfectamente y luego aquí puedo hacer la altura del plano inclinado, ¿ok? Entonces vean que yo podría decir, hago esta altura y ya tengo la altura de toda la figura. Podría ser la altura de esta y en otra cota a la par, la altura total, y por resta saco esta y no la hago, ¿verdad? O sea, hay varias combinaciones. Yo en este ejercicio en particular que tiene tan pocas cotas, y en general los ejercicios que tienen pocas cotas, yo no recomiendo hacer cotas anidadas, porque primero se puede equivocar, puede ser que por error hagan la cota más grande adentro y la cota más pequeña afuera, entonces cortan la línea de cota, lo cual está malo. Entonces yo trato de no hacer cotas anidadas, excepto que sea estrictamente necesario. Entonces yo acá lo que voy a hacer es que yo voy a decir, tiro la línea de extensión, tiro la línea de extensión y acá abajo tiro la línea de extensión, mido el centímetro, ¿verdad? Y voy a tirar la línea o sea, voy a tirar las dos cotas que juntas me van a hacer la altura total y entonces me eximo de hacer la altura total. ¿Ok? Si miden eso anda en la escala 1.25, ¿verdad? Tendría que darles algo así como 0.66. ¿Ok? O tal vez un poquito más, ¿verdad? Ahí ya si usted anda demasiado fino con la vista, usted podría decir es que eso está exactamente entre el punto 6 y el punto 8.
Entonces usted decide "Ey, punto 67, qué sé yo. Como que yo ahorita diga, no, es que está demasiado entre el punto 6 y el punto 2, entonces qué sé yo, que le ponga punto 61. Pero no, le voy a poner punto 6. Entonces vean que si es necesario acomodarme para poder poner bien el texto, pues me acomodo y lo hago aquí desde el lado. ¿Ok? Si es necesario, me acomodo para que me quede lo más vertical posible, ¿verdad? Lo más vuelto posible. Y vean que siempre va a la izquierda de la cota, sin importar que la cota esté a la derecha o a la izquierda. ¿Ok? Luego voy a acotar esta altura y aprovecho y acoto esta altura. Vean que esta altura coincide con la altura del hueco, o sea, la altura que tenga la pastilla es la misma altura del hueco. Entonces yo, basta con que lo acote aquí, como aquí está el hueco, ¿verdad? Ya es la misma cosa, no hay problema. Y la altura, ya vamos a hablar, digamos, de la altura de esta parte que es este plano que está aquí. ¿Ok? Entonces, yo voy a hacer igual mi línea de extensión, ¿verdad? La hago ahí, la hago acá, voy a medir el centímetro que corresponde, escala 1:100, ¿verdad? El centímetro normal, escala 1:1, pues. Y hago acá la línea de cota. Vean que uno puede decir, no, es que esto está muy largo, ¿verdad? Entonces yo voy a borrar para que la línea de extensión pues tampoco se extienda ya eternamente. Esos retoques todos se pueden hacer al final, no hay problema. ¿Ok? Y entonces allí tengo las cotas esas. Vean que esto tiene que llegar hasta aquí al final, ¿verdad? No la puedo dejar aquí, esto tiene que verse. Profe, no hay problema. Digamos, en esa hoja doble carta no se justifica que use medio centímetro. Solo se puede usar medio centímetro cuando hay espacio ajustado. Entonces sí tiene que usar un centímetro. ¿Ok? Entonces, tenemos que esas serían las dos cotas. Vean que esto va a medir igual punto 6, porque coincide con estas otras medidas. En el caso de ustedes deberían dar por ahí por punto 66. Y la de abajo es punto 4 o punto 44 en el caso de ustedes. ¿Verdad? Entonces yo los voy a poner acá, voy a medir nuevamente que se me hizo punto 4 y punto 6. 0.4, 0,6. ¿Verdad? Entonces esas serían las alturas. Luego yo podría hacer tal vez aquí una línea, si yo quisiera, una línea de referencia. ¿Ven? Y esa línea de referencia me habla de que esta altura es la misma. Entonces vean que dejo brecha a los dos lados para que no se vaya a confundir con el dibujo. Y desde ese punto de vista yo ya digo que esa altura es la misma para los dos. Acotar esta altura aquí, el problema es que estamos acotando una cosa oculta, ¿verdad? Entonces es muy feo. Acotarla acá sería pasar por mucha parte del dibujo. Entonces me voy a volver a tomar la libertad y voy a acotar esta altura acá fuera de vista. ¿Ok? Entonces hago mi línea de extensión, digo que es más representativo, ¿verdad? Voy a defender esa idea de que es más representativo acotarlo aquí que acotarlo oculto, que acotarlo, digamos, a través de todo eso. Y entonces, pongo esta altura acá y ya con eso ya tendría todas las alturas, ¿verdad? Ya no me hace falta ninguna, ninguna altura y eso debería de medir punto 4, punto 44, ¿verdad? Para ustedes. Y ahí está. Y entonces, punto 4. ¿Ok? Entonces, allí estaríamos ya con las alturas. Vean que también las distribuí bien. Yo aquí perfectamente pude haber puesto nidos y poner todo acá y acotar todo exactamente, todas las alturas en la vista frontal. Pero también la idea es distribuir, distribuir alturas. En entrevistas, digamos, las cotas. Luego,
esta alturita de acá, vean que muchas veces es una tentación acotarla, pero acotar esta altura es un error porque eso corresponde, digamos, a acotar una altura, un subtotal, ¿verdad? Un parcial, digamos, de la altura del techo de mi casa a la altura del techo del vecino, ahí tanta altura, ¿verdad? Eso no, recuerden que eso no me dice nada. Entonces, esta altura no se marca, ¿ok? Ya luego esta altura la pusimos acá. Vean que aquí usted diría, pero lo puede haber puesto fuera de vistas. Y yo le diría, no, porque aquí ponerla dentro de vistas no cuesta nada, o sea, no hay que pasar a través de nadie, no genera ninguna confusión. Acotar esto fuera de vistas lo estoy justificando en que pasar por aquí la línea de extensión genera confusión. ¿Ok? Y eso es básicamente la justificante. Pero hay que tener la justificante. O sea, no se puede decir, no, es que yo aquí lo acoto acá, ¿verdad? Porque aquí no hay problema. Entonces, ya alguien muy rígido diría, no, es que eso yo simplemente siempre dentro de vistas, entonces hago aquí la línea de extensión, corro esto y hago un nido, todo bien, o sea, se vale. Cada uno. eh, Aplicar las reglas al 100% no va a estar malo nunca. Y si usted se la quiere brincar, sobre todo la de acotar dentro de vistas, que es la que uno más se brinca, tiene que tener algún tipo de justificación. Y ahora únicamente nos hacen falta las profundidades, ¿verdad? Donde tenemos esta profundidad ya la tenemos, ¿verdad? Hay que tener cuidado de no marcar esto, porque en realidad eso nos lo da el radio, ¿verdad? Así como no acotar, digamos, tener cuidado si hacemos una cota total y después si acotamos cada partecita de estas, ¿verdad? Porque en realidad estaríamos duplicando. Entonces hay que tener cuidado cuando se trata de radios. Hay una regla que no está escrita en las reglas, pero es porque se nos ha ido, que es que uno no puede acotar tangentes. Entonces, por ejemplo, usted no puede, ni aunque quiera, digamos, acotar este radio aquí, acotarlo como así, digamos, qué sé yo. O sea, malo porque está fuera de vida. O sea, hay un montón de razones por las que esto estaría malo. Pero uno no puede acotar un radio nunca con una tangente. O sea, eso no está permitido. Usted podría haber dicho, no, yo ese radio, como aquí tengo el eje, ¿verdad? Que lo trasladé. Entonces yo digo, bueno, yo puedo haber acotado ese radio, lo pude haber acotado aquí. ¿Verdad? Entonces simplemente marcamos esta cota acá y ya yo no tendría que hacer la cota del radio total, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces esta yo la pude haber quitado y la pude haber hecho aquí, que no había ningún problema. Esta probablemente sí es mejor hacerla aquí porque acá este radiecito está oculto, ¿verdad? Como es un agujero, entonces aquí me queda oculto. Entonces no se justifica que esa yo la haga acá, sino que esa sí la tengo que hacer aquí. Y la verdad es que como ya hice este radio, este otro lo hago también, ¿verdad? Entonces, esa es como, sería mi justificación en ese caso para preferir hacer esa cota radial que hacer esta cota aquí. Pero Profe, total, al final del camino es lo mismo. Ajá. en el caso que hubiese hecho la cota ahí en la vista lateral, no le hubiera tenido que poner la R de radio, ¿sí? No, jamás. Ok. Radio solo si está No cuando, acotando un ajá, marco en directamente. planta. Sí, aquí estaría acotándolo como si fuera una profundidad, entonces en realidad no le tiene que poner la R. Eso es una buena pregunta, nunca me la habían hecho, pero sí, Ok. no le tiene que poner la R. Y no sé si lo vieron en la presentación, pero el símbolo para diámetro no es una D, sino que es el cero informático, ¿verdad? Que es la O con un slash, ¿verdad? Entonces ese sería el símbolo de diámetro. Aquí es que no tenemos ninguno, pero ese sería. Ahora, hay que acotar tres profundidades, que son este piso, que es este piso que está aquí, este piso aquí arriba, que es este piso aquí arriba, y la caída del plano inclinado, ¿verdad? La caída del plano inclinado tenemos que acotarla. Vean que este plano inclinado es el mismo aquí que aquí, entonces total da lo mismo acotarle la profundidad aquí que acotársela aquí, ninguna vista es más representativa porque los dos se ve de la misma forma, ¿verdad? Inclinado. Entonces la profundidad de él la vamos a acotar como la suma del piso este más la cadencia de este otro. Entonces, de verdad que es lo mismo haber hecho las cotas aquí, las tres cotas de profundidad acá, pero yo las voy a hacer aquí arriba. ¿Por qué? Porque me parece vacilón. Entonces, yo voy a decir que acá voy a hacer mi línea de extensión, que acá voy a hacer mi línea de extensión, que acá voy a hacer mi línea de extensión,
y que acá voy a hacer mi línea de extensión, ¿ok? Y mido mi centímetro en escala natural, me la perdí, y la sigo poniendo mal. Ah, entonces sería como por aquí, y entonces yo simplemente voy a hacer mi línea allí de lado a lado, me doy cuenta, digamos, bueno, realmente no sé si ustedes ven eso entero o no, pero me doy cuenta que una la hice un poquito más grande, una de las líneas de extensión, entonces puedo poner ahí, ¿verdad? Mi plantilla de borrar y lo hacemos así. Y entonces yo digo, bueno, marco esta cota acá y la flecha y la otra y la flecha y la otra y tal. ¿Ok? Y entonces en ese caso todas miden punto 4 o punto 44, en el caso sería punto 4, punto 4 y entonces vean que yo ya tengo absolutamente todo acotado. ¿Ok? No queda nada por acotar. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento o si les parece que es claro o les parece que es totalmente chino, ¿verdad? Al final de esto hay que hacer práctica, ¿no? Ningún comentario, queja, insulto, anécdota, ¿no? Bueno. Entonces, vamos a ver el isométrico de la figura. Yo sé que esta es una figura así como esas que ustedes ya la ven y la pueden dibujar viendo los Simpsons, pero de todas maneras vamos a ver el isométrico. Acá lo tenemos, ¿verdad? Ahí está la vista superior, que es la que ya conocíamos, y esto puede ser un problema. Vamos a ver la vista frontal, ¿verdad? Vean que aquí, como estamos con el tema de las sombras y eso, nos da una idea de que esto es cilíndrico, pero solo porque lo vemos con esto de que tiene sombra. Si no, no nos damos cuenta, digamos, como no nos damos cuenta en la vista que tenemos, hasta que en la superior veíamos que efectivamente era una parte curva, ¿no? Y en el lado también, ¿ok? Y bueno, el isométrico es ese, ¿verdad? Vean que estos eran los pisos que hablábamos, los planos inclinados, esta profundidad, la pared del frente, el plano inclinado que se ve igual desde el lado que desde arriba, ¿verdad? Como ya sabemos, naturalmente. Esta J, el hueco ahí en el centro, ¿verdad? Y es básicamente la figurilla, el huequillo, qué sé yo, ¿verdad? Ese es el isométrico que este, acabamos de acotar, en el cual realmente tampoco tiene demasiadas cosas. Y por lo general los isométricos de acotar siempre van a incluir partes curvas para que ustedes pues para que ustedes lo acoten y apliquen lo de acotar radios y acotar diámetros. ¿Ok? Entonces, eso sería con respecto a este isométrico. Y no sé si tienen alguna pregunta adicional con respecto a esto. ¿Ok? No. Que cómo lo van a... Ahora yo sí me estaba preguntando algo. Yo me estaba preguntando que cómo lo van a acotar en el examen, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo van a acotar en el examen si efectivamente, si les doy las cotas para que lo dibujen acotado, eh, las vistas ya están acotadas, pero, pero bueno, algo se nos ocurrirá. Ya se me ocurrieron un par de ideas, pero no voy a hacer spoiler, ni mucho menos. ¿Ok? No sé si en general tienen algún comentario de que el examen no haya sido posible imprimirlo. Realmente la idea era dar equidad, porque aquellos que lo pueden imprimir en casa versus aquellos que no lo podían imprimir en casa, aunque estuviera en tamaño carta, ¿verdad? Porque inicialmente la opción era que estuviera en tamaño carta y que lo pudieran imprimir todos, porque imprimir en tamaño carta es más fácil que en doble carta, ¿verdad? Si usted esté fuera del casco urbano, pero habían quienes estaban en la casa, entonces podían ganarse ese tiempo con respecto al que tenía que agarrar 3 buses y un bejuco para poder llegar a imprimirlo y devolverse. Entonces, eso no nos parecía, o sea, a mí no me parecía muy justo. Eh,
había una opción que era generar, como decir, 12 ejercicios en vez de 4, y entonces se les iba a decir como 3 horas antes de este es el examen, pero exactamente a la 1 le digo cuáles son los que le toca a usted. Entonces, en ese caso, la persona que tuviera que ir a imprimirlo más lejos, pues lo iba a poder hacer y iba a poder volver, y aquellos que lo podían imprimir rápido, probablemente tampoco iniciarían porque podrían estar haciendo un ejercicio que no les toca, ¿verdad? Entonces perderían ese trabajo y además ya empezarían el examen cansados de que ya tienen horas de estar haciendo un ejercicio que no les tocó. Entonces esa era como la opción que estaba viva antes de que decidiéramos que lo mejor era que no pudieran imprimir del todo. Y también eso, porque yo no, o sea, no tenía idea de cómo bloquear un PDF para que no se pudiera imprimir, pero bueno, al final ahí se pudo bloquear. Entonces, esa fue la decisión que tomamos. No sé, esa no se las consultamos, no hicimos una encuesta ni nada para que, pero ahora me gustaría tal vez si alguno tiene una opinión al respecto, o pues si no, de nada más, ¿no? Bien, entonces igual ahí si alguno me quiere contar después en un mensaje me lo puede contar, qué le pareció. Con respecto a la página, vean que aquí está el mismo objetillo ese que acabamos de hacer acotado, vean que estas son otras cotas, o sea, no son, si son otros valores porque está en otra escala, probablemente, está acotado en centímetros, creo, y en otra escala, pues, pero vean que también se hacen cotas diferentes. Acá se prefirió hacer esta cota total y estas dos cotitas anidadas. Vean que se prefirió no acotar esto fuera de vista, sino que hacer lo que dijimos, que podía hacer correrlo y acotar ahí anidado. Esto también está bueno. En ambos casos creo que son 15 cotas. A ver, 1, 2, 5, 10, 15 cotas. O sea, casi que en todas las combinaciones de cotas que uno haga, en este ejercicio en particular siempre dan 15, ¿verdad? En el examen de acotado, por lo general lo que hacíamos era una figura que tuviera en total unas 20 o 25 cotas y se les pedían solo entre 10 a 12 cotas, ¿verdad? También para que no tengan que acotar toda la figura. Pero bueno, entonces ahora lo que sigue es ver este acotado arquitectónico, el cual ustedes lo tienen ahí dentro de sus hojas impresas, ¿verdad? Yo lo imprimí en tamaño carta, pero es muy pequeño. Entonces lo que hice fue que imprimí cada una adicional y entonces quedan más grandes. Entonces yo voy a trabajar, digamos, en las impresiones más largas, más grandes, pero al final el resultado es el mismo para ustedes que lo tienen todo puesto en una sola hoja. ¿Ok? Entonces eso sería la diferencia. Digamos, yo no voy a trabajar en esta, sino que voy a ir a trabajando por secciones y básicamente lo voy a hacer así. 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa ahí usted me dice si tiene alguna duda en alguna. ¿Okay? Entonces vamos a empezar por esta, que es la planta de distribución arquitectónica. ¿Ok? Vean que esto dice, digamos que esto, así como está aquí, ¿verdad? Está puesto en escala 1:50. ¿Ok? Eso es lo que ahí dice. Entonces, bueno, si yo lo mido en escala 1:50, vean que tiene sentido. Tiene sentido, digamos, entonces, esto lo vamos a acotar en esta escala porque aquí dice que está en escala 1:50. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que para el acotado arquitectónico existen como otras reglas que se basan en el tema de los ejes, ¿verdad? Entonces vean que aquí se nos dieron dos ejes. El eje A, porque los ejes literarios siempre se ponen así en las filas, ¿verdad? A diferencia del Excel, donde el Excel pone las letras en las columnas y las filas, los números en las filas, el acotado arquitectónico se hace al revés, ¿verdad? Los ejes verticales son los numéricos y los horizontales son los literarios, ¿ok? Entonces, vamos a ver dónde se ponen los ejes. Básicamente, los ejes se ponen siempre a línea de centro, es decir, nunca se considera el espesor de la pared, ¿verdad? Sino que en otro lado se dice, ok, la pared tiene un espesor de tanto, ¿verdad? Pero siempre se hace como a línea de centro, a línea de eje.
Entonces, así lo vamos a hacer. Y los ejes los vamos a poner cada vez que haya una pared importante, digamos, que me vaya separando habitaciones. Entonces, yo voy a decir, ok, acá yo tengo que hacer un eje, ¿verdad? Entonces el eje es largo, corto, largo, corto, largo, corto, ¿verdad? Así todo el rato, ¿ok? Y digamos que me llega hasta ahí. Luego tengo que hacer otro acá, ¿verdad? Porque aquí hay otra pared. Entonces, básicamente la misma historia. Básicamente la misma historia. Y finalmente allá en el extremo, aquí en el extremo, tengo que hacer el eje que me falta. Entonces, rápidamente hago eso y ya tengo los ejes. Y los nombro tal cual está, digamos, allí, ¿verdad? Que sería sí, el 2 y el cerrarlo en un círculo, el 3, el círculo, el 4 y cerrarlo en un círculo. Y con los ejes verticales, horizontales, es más o menos lo mismo. Nada más que aquí vamos a tomar una decisión de criterio que es la siguiente. ¿Verdad? Vamos a decir, okay, este eje sí lo voy a hacer porque es esta pared que está aquí. ¿Verdad? Entonces, largo, corto, largo, corto, largo, corto. Pero lo que vamos a decir es, como el eje corta la ventana, ¿verdad? Como el eje corta la ventana, vamos a detenernos ahí. No lo vamos a hacer que llegue hasta la ventana para que la corte. Y si lo hacemos para que corte, apenas, digamos, lo dejamos hasta el puro ras, porque aquí va a quedar, digamos, o apenas salidito, aquí va a quedar la cota de la ventana. Y la línea de cota no se puede cortar ni con la línea de eje, ¿verdad? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Luego vamos a decir, tengamos el eje de aquí abajo y está este eje, pero es que este eje es una desgracia, ¿verdad? Porque este eje tiene la particularidad de que es para una única pared y es una cosa muy pequeña, ¿verdad? Esto es como tal vez innecesario. Entonces acá podemos hacer ese toque de acotar aquí adentro, ¿verdad? Yo aquí adentro podría acotar esta paredcita y ya, básicamente la dejo ahí porque es una cosa como muy local, muy de que no ocupa tanto eje, ¿verdad? Pero si usted quisiera, yo lo que le recomendaría es que lo tire para allá y tire este eje para acá y nada más haga una cota aquí entre el eje que sería el eje C, ¿verdad? Bueno, si lo hace, tendría que ser el eje D. Entonces simplemente aquí pone A, B, D, no pone nada del C porque además pasa por la ventana y cuando tengamos que acotar esa ventana va a ser todo un lío. Y simplemente tiraría el eje C para este lado y acota aquí entre C y D. ¿Okay? Y esta ventana la ubica desde el eje A para poner la cota de ubicación y después poner la cota de la ventana, ¿verdad? Pero en mi caso, yo ni siquiera voy a hacer eso, sino que lo que voy a hacer es primero marcar el eje D, el eje C, yo ni siquiera voy a tener hasta D, sino que lo que voy a tener es hasta C y simplemente acá voy a hacer una cota entre el eje C, entre el eje C y esta pared. Ok, esta cota yo la voy a hacer ahí adentro y acá voy a poner que este es el eje B, también como para que ustedes vean una excepción que uno puede hacer en un acotado arquitectónico. Y lo otro que vamos a hacer acá es poner cuál es la distancia entre todos los ejes. ¿Okay? ¿Cuál es la distancia entre todos los ejes? Pero no, la hice muy pronto, ¿verdad? No consideré lo siguiente. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos las cuotas arquitectónicas o veíamos en la presentación aquellas cuotas arquitectónicas, estaban las ventanas anidadas, ¿verdad? Y este caso, pues no va a ser la excepción. Entonces, vean que tengo que tomar en cuenta que primero aquí están las ventanas. Entonces, el primer centímetro va a estar, que tal vez ahí ustedes por el espacio sí les permito medio en vez de uno, pero entonces yo tengo el primer centímetro acá, esto sería para las ventanas y medio más para los ejes.
Entonces, la cota de los ejes, la línea de los ejes, va a centímetro y medio. Esta sería la cota de ejes. Y luego yo voy a decir, ok, necesito ubicar con respecto al eje 1, la ventana, ¿verdad? Entonces yo tengo que hacer mis líneas de extensión de dónde empieza la ventana, dónde se acaba la ventana. ¿Ok? Luego, con el siguiente eje, que es el 2, a dónde empieza la ventana del baño y a dónde se acaba la ventana del baño. ¿Ok? Y en esta pared del cuarto no hay ventana. Entonces acá, como yo no hago todas, ¿verdad? Solo lo ubico desde un lado, sería hasta ahí. Y de aquí hasta acá, ¿verdad? Básicamente solo tendríamos que agregar esta cotita, la cota de la ventana, esta cota de ubicación y la cota de la ventana. ¿Ven? Entonces ya ahí tendríamos todos los anchos. Tendríamos que acotar estas dos ventanas, ¿verdad? Tendríamos que ubicarlas. Entonces, desde el eje 1, ¿verdad? Que el eje 1, como era el que venía dibujado, no lo había estirado. Entonces, desde el eje 1 hacemos la línea de extensión y la ventana. Y más bien en este caso va a ser desde el eje 4, que esta ventana pues la voy a ubicar desde el eje 4. ¿Verdad? Entonces mido mi centímetro de separación y las cotas en este caso van a quedar acá. Tengo que cortar ese eje porque no me puede cortar la línea de cota. ¿Verdad? Entonces este eje hay que acortarlo. Tiene que llegar hasta ahí. No puede cortar la línea. Y ese está bien. ¿Verdad? Entonces tendríamos aquí la cota de ubicación, el ancho de la ventana, el ancho de la ventana y la cota de ubicación. ¿Ok? Allí tendríamos eso. Luego acá vamos a acotar igual las ventanas, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer la línea de extensión del inicio de la ventana, de donde se acaba la ventana. Esta la voy a hacer desde arriba, ¿verdad? Con respecto al eje A, no con respecto al eje B. Ok, ahí está. Y tengo que marcar 1 centímetro y 1,5 centímetros, ¿verdad? Porque ahí va, al centímetro van las ventanas, que es la cotanidad, y al 1,5 centímetros va la cota, que es la distancia entre los ejes. Entonces, la distancia entre el A y el B, la distancia entre el B y el C, la ubicación de la ventana, el ancho de la ventana, la ubicación de la ventana y el ancho de la ventana. ¿Ok? Y así ya tenemos acotadas todas las ventanas, están todas ubicadas y tenemos las cotas entre los ejes, ¿verdad? Y en este caso que tomamos la decisión de hacer esta cota aquí especial para este lado. Luego, con respecto a las puertas yo no sé si usted lo ha visto, pero casi nunca se acotan así, ¿verdad? Las aberturas casi nunca se acotan de esta manera, sino que con las puertas se hace por lo general una especie de nota, que es básicamente hacer como un círculo grande, ¿verdad? En la huella de las puertas. Recuerde que las puertas en los planos siempre se dibujan abiertas porque siempre es muy importante ver la huella. O sea, siempre es muy importante ver la huella de la puerta para ver a dónde. Vean que esta puerta aquí está media, ¿verdad? Porque de hecho en esta pared por lo menos descansa. Haberla abierto para allá hubiera sido terrible. Pero bueno. Entonces, este circulillo por lo general se parte a la mitad, ¿verdad? Queda así medio pokebola. Y lo que se hace es que se pone el ancho de la puerta aquí arriba, ¿verdad? 0,9 metros. Por lo general, las puertas miden 90 centímetros de ancho y esos son los valores comerciales, entonces es lo que uno recomienda porque usted puede hacer su puerta de 72 centímetros. Bueno, no le cumple con la ley 7600, pero además
vaya, búsquese la puerta, ¿verdad? Tiene que ir a comprarla donde un fabricante, que se la haga a su medida. Entonces, por lo general, son anchos típicos, .9, y por lo general, las puertas tienen una altura típica de 2,10 m, y la altura se pone en la parte de abajo del círculo, ¿ok? Luego vendrá una tabla de simbología, y en la tabla de simbología se hace ese círculo y se pone que arriba va el ancho y que abajo va la altura, ¿ok? Pueden haber puertas más pequeñas a veces, como la puerta de un cuarto de pilas, o la puerta de un baño que ya de por sí quedó pequeño, ¿verdad? El baño de visitas de un primer piso podría ser, pero de todas maneras, de esa puerta va a conseguir costar comprarla y demás. Bueno, entonces, ya ahí tendríamos el acotado de toda la planta, porque ya tenemos las puertas y ya tenemos las ventanas y las divisiones de paredes, ¿ok? Luego tenemos que ver, por ejemplo, porque yo no sé si eso quedó abajo, yo creo que quedó abajo. Vamos a ver efectivamente quedó abajo, la planta de techos. Vamos a ver la planta de techos y demás, ¿ok? Entonces, vamos a ver si quedó más abajo la planta de techos. Obviamente quedó de última. Ok, ahí está la planta de techos. ¿Qué tiene la planta de techos que nos importa, digamos, con respecto a cotas? Bueno, casi siempre tiene que tener una flecha de hacia dónde apunta la pendiente. Casi siempre en este caso se hizo para arriba, que no está mal, pero muchas veces las flechas se hacen es hacia abajo, apuntando, digamos, la caída del agua. Es una opción hacerla, ¿verdad? Eh, entonces, en este caso se puede haber hecho hacia arriba o hacia abajo. Ahí simplemente siempre hay una nota que dice que la pendiente está medida hacia arriba o hacia abajo. De todas maneras, si usted tiene problemas, nada más ve la vista lateral y se da cuenta que el techo por dicha es así, ¿verdad? Y no es así. ¿Ok? Pero siempre en la lámina, en la planta de techos, se hace la huella de la construcción. Vea que ahí se ve oculta la huella de la construcción, y siempre se ubica con una cota de ubicación que está aquí dada, ¿verdad? Con una cota de ubicación, cuánto es, digamos, el saliente del techo con respecto a la huella de la construcción, ¿verdad? No, o sea, tratamos de no quedar al ras, sino como en este caso, como si hubiera ahí una acera perimetral que va a quedar debajo de la cubierta del techo. ¿Ok? Acá, si es el caso, no sé si alguien habló, ¿no? La conciencia. Ah, ¿cuál ventana de cuál cuarto? Vamos a ver. Nos faltó la ventana del cuarto, no me lo puedo creer. Nos faltó la ventana del cuarto, por supuesto que nos faltó la ventana del cuarto, que la podemos hacer con respecto a cualquiera de los dos ejes, ¿verdad? Ya sea al eje A o al eje C. Entonces vea que aquí rápidamente, ahí está el eje C, y esta sería para ubicar la ventana, y esta sería para ubicar el ancho de la ventana, y entonces tenemos centímetros, porque nada más es ubicar la ventana, y entonces que esto es aquí. Entonces que esta es la ventana y que esa es la ubicación. ¿Ok? Gracias, Alejandro, por la observación. ¿Ok? Entonces ahora sí, como decíamos, en la planta de techos, entonces nos hace falta tal vez un par de cotas aquí que pueden ser importantes, como decir, acotar, acotar esto, que es ese alero que tiene la casa, ¿verdad? Podríamos acotarlo. Vean que yo no tengo que hacer la cota total del techo, porque si yo ya sé cuánto es esta distancia, que es esta misma, y sé cuánto mide esto de ancho, yo ya tengo esa cota, entonces esa no la tengo que hacer. Esta sí es importante que la haga, ¿verdad? Porque es esto. Y sería aquí también importante hacer esta, esta salida acá, ¿verdad? ¿Cuánto tiene de saliente ese alero? Entonces sería esa cota que está allí. Esa sería la otra cota que podemos hacer en la planta de techo. Básicamente no hace falta nada más en
en esa planta. ¿Ok? Luego vale la pena que veamos la fachada frontal. ¿Ok? En la fachada frontal, por lo general, sí hay varias alturas que acotar. ¿Ok? Sí hay varias alturas que acotar. Vean que esta casita está subida, ¿verdad? No está a nivel de piso. eh, Qué sé yo, la zona se inunda, entonces la casa la hacen tipo palenque, ¿verdad? O saben que hay problemas de bodega, entonces ahí pueden usarla para almacenar cosas, qué sé yo, ¿verdad? Eso se le puede poner después un frente falso, para tapar el espacio ese, pero definitivamente, sea la razón que sea, eso no está puesto a nivel del piso, ¿ok? Y eso siempre se tiene que hacer esa cota, digamos, para ubicar el nivel de piso terminado, ¿verdad? Siempre es una de las cotas que se tiene, o sea, de referencia que se tiene que tomar. Si la casa no empieza ahí, ¿verdad? Entonces tenemos que acotar a dónde empieza la casa, ¿verdad? En ese caso sería allí. Otra cosa que siempre hay que hacer es cuál es la altura de donde empieza la casa a donde empiezan las ventanas. Vean que en ese caso las dos ventanas están acotadas a la misma altura. Entonces o sea, están puestas a la misma altura. Entonces yo no tengo que hacer la cota de esta ventana a este lado. Si esta ventana fuera más grande, yo tengo que hacer una cota a este lado para poder ubicar la ventana. Vean que siempre tengo que acotar cuál es la altura de la ventana. ¿Ok? Otra cosa que siempre se ubica es cuál es la distancia de la altura de la ventana a donde llega la precinta, que es esta parte aquí, ¿verdad? Donde está la canoa. Eso siempre lo tengo que acotar. Y siempre tengo que acotar la altura total del techo, que se puede acotar desde donde inicia la precinta o se pudo haber hecho una cota total desde el nivel de piso terminado. Aquí no importa que la casa empiece más alta, tendría que hacerse desde el piso y hasta arriba, ¿ok? Pero sí se vale hacerlas así todas consecutivas en el acotado arquitectónico. Nos salimos 1 centímetro de aquí, vean que se toma el borde de lo que está más al extremo, ¿verdad? Para hacer eso. Vamos a poner esto aquí y vamos a borrar un poco la línea de extensión porque estaba quedando muy larga, ¿verdad? Entonces la vamos a recortar un poco. Y ahora sí ya, ubicados en el centímetro que medimos, vamos a marcar todas las alturas, ¿verdad? Entonces todas las alturas van a quedar ahí en consecutivas. Eso sí se puede hacer, ¿ok? Como les digo, puede ser que usted tal vez la altura total del techo o quiera eliminar alguna, ¿verdad? Tal vez la altura que hay entre la ventana y la precinta. Entonces hace aquí una cota total, ¿verdad? Pero si hubiera hecho aquí una cota total, tiene que ser una cota que llegue al piso terminado, ¿verdad? Aquí, no a donde termina la casa. Esa sería, digamos, una opción. Vean que ahí ya tenemos acotado todo lo que importa. Realmente no hay que acotar la altura de la puerta, porque ya dijimos que la altura de la puerta la pusimos dentro del circulito en en la vista superior, ¿verdad? Donde estaba la vista en plano. Y finalmente, viendo la fachada lateral, que es lo único que nos hace falta de ver, ¿verdad? ¿Qué podríamos hacer? Podríamos hacer tal vez un par de cotas auxiliares. Vean que aquí tenemos, digamos, como usted tiene los planos así, puestos uno a la par del otro, ¿verdad? Entonces yo voy a hacer como una superposición aquí. Usted se da cuenta que la altura de esta ventana es la misma, ¿verdad? Que la que ya había acotado aquí. Entonces, como esta ventana tiene el mismo tamaño y tiene la misma altura que la de la vista frontal, no se acota aquí, ¿verdad? Esta no se acota, pero esta es de diferente tamaño. Entonces, a esa tenemos la obligación de acotarle la altura, ¿verdad? Esta es la altura de la ventana. Yo me puedo tomar la libertad de hacer esta línea de referencia. Entonces, si yo hago esta línea de referencia, yo no tengo que acotar desde el piso hasta donde empieza la ventana, porque lo que digo es que las dos ventanas terminan a la misma altura. Entonces ya esa es información conocida. Entonces, básicamente, si usted hace esa línea de referencia, puede tomarse la atribución de únicamente hacer
la cota aquí de la ventana. ¿Okay? La cota aquí de la ventana. Ahora, tampoco, digamos, no le da coronavirus ni nada si hace estas otras cotas, como volver a poner el piso, ¿verdad? Y poner otra vez el piso donde empieza la casa y el nivel de piso terminado, y entonces volver a decir, bueno, en este caso hay que hacer las dos porque esta casa empieza en alto, ¿verdad? Si no, solo hubiera que hacer al piso terminado. Pero entonces, ya le digo, estas dos puede no hacerlas si hace esta línea de referencia. ¿Okay? Tal vez aquí se puede tomar la libertad de acotar dentro de vistas esta figurita, que es como una salida, digamos, que eso está dentro del cielo raso, un saliente ahí, puede ser para como un respiradero, ¿verdad? Para que haya circulación dentro de esa parte. Eso lo puede acotar allí si usted quiere. También la otra cosa que puede acotar acá es la altura del aledillo ese, porque vean que en la vista, en la planta de techos, que dice la planta de techos, había quedado allá abajo, en la planta de techos, habíamos acotado el ancho del alero y la profundidad, ¿verdad? Entonces vean que ahora en esta vista lateral podemos acotar la alturilla de ese alero. Y ya que estamos, digamos, ya no falta casi nada, podemos también aprovechar y acotamos la altura de la baranda. Entonces, se puede acotar la altura de la baranda. Y como ahí lo que está acotando es la baranda, para que la manden a hacer o lo que sea, no hace falta, o sea, no se llega hasta el piso, ni hace falta esta cota. Simplemente esta cota es para indicar de qué tamaño es la baranda. ¿Okay? Ahora, lo que sí tiene que pasar es que estas dos cotas estén alineadas, ¿verdad? Entonces, estas dos cotas tienen que estar alineadas. No puede pasar, aunque no sean consecutivas, no podía ser que esta cota la hiciera más adentro o algo así. Siempre tiene que mantener el orden de hacerlo alineado. ¿Okay? Y vean que eso es el acotado arquitectónico, es básicamente tiene un poquillo más de libertades, como hacer esto aquí dentro de vistas, ¿verdad? Pero, o hacer esto que habíamos hecho en la vista de planta, que acotamos este eje porque no nos pareció lo suficientemente importante para nombrarlo como un eje separado. A veces ustedes se pueden encontrar, obviamente, en una planta más grande y más compleja, que hay dos ejes que se llaman iguales. Este se llamaría C y a este también le ponen C', ¿verdad? Como para dar una referencia entre el eje C y el C'. Eso Besitos, besitos, chao, chao. Yeah.